lengua. La segunda parte del bloque 2 de las 4 partes que tenéis que estudiar es la parte de morfología. En morfología, básicamente las dos principales preguntas que os podrían hacer son encontrar las partes de una palabra y también averiguar con qué mecanismo de formación de palabras se ha creado una. Aquí os voy a explicar todo lo que tiene que ver con eso, que tenéis que estudiar y sobre todo cómo quieren que respondáis a esa pregunta. Lo primero es la morfología, la parte de la palabra. Tenéis que entender que la morfología estudia lo que son las palabras en sí, además de cómo se crean las palabras. Por tanto, lo primero que tenéis que saber es que, según la morfología, la palabra tiene dos partes. La primera sería la raíz o el lexema, que es la parte con mayor carga semántica, porque de todas las formas que puede adoptar la palabra, de todas las nuevas palabras que pueden surgir a partir de una anterior, la raíz siempre va a transmitir el mismo significado, básicamente. Y finalmente, después de la raíz, tenemos también los afijos. Una raíz puede ir acompañada de elementos que son los afijos léxicos y los derivativos. Hay bastante diferencia entre esos dos afijos, ya que los afijos léxicos no cambian la palabra en sí, sino que crean distintas formas de la misma palabra. Un ejemplo de ello es si pones chico, chica, chicos, chicas. Si te das cuenta, la raíz de chico o chica es básicamente chic hasta la C y sería básicamente como, digamos, persona o ser vivo o ser humano cercano a la adolescencia, ¿vale? Y ya si lo cambias a chico, esa persona ya es masculino, un chico, y si lo cambias a chica ya es femenino, una chica, y si añades la S ya son no un chico sino varios, y S a la chica sería no una chica sino varias, de tal forma que realmente la esencia de chico, chica es ser humano cercano a la adolescencia, aunque le añadas que es una chica o es un chico femenino masculino, mejor dicho, o si es uno o varios, la palabra sigue siendo la misma. Lo que sí que es importante es que sepáis lo que es la descendencia verbal, que serían, como hemos dicho antes, un afijo flexivo, que no sé por qué he puesto léxico aquí, Dios mío. Pues eso, un afijo flexivo lo que haría es únicamente dar distintas formas de lo mismo, lo cual aplica para los verbos. En un verbo como cantar, si vas al infinitivo y eliminas la conjugación, te quedas con cant. Si le añades una O, ya es canto, primera persona. Si añades una AS, ya es cantas. Le añades solo una A, ya es canta, cantamos, cantáis, cantan. Solo vas añadiendo O, as, a, amos, ais, an, y literalmente la esencia de cantar no cambia porque sigue siendo emitir sonidos articulados a través de las cuerdas vocales y con armonía, o sea, la palabra sigue siendo la misma y solo vas mostrando diferentes formas de lo mismo. Eso sería una descendencia verbal y por eso toda la descendencia verbal son afijos flexivos. Ahora, lo que sí que es importante es saber que un afijo derivativo sí que cambia la palabra, de tal forma que si tú a una palabra como, digamos, pan, ¿vale? Le añades un adero, ya tienes panadero, de tal forma que le habrías añadido un sufijo para crear una palabra que proviene de otra. Ya no es la misma palabra, ya no es como los afijos flexivos, donde dabas diferentes formas de decir lo mismo, sino que ahora creas algo nuevo a partir de otro. De ahí lo de derivativo. De tal forma que para los afijos derivativos tenemos, según la posición que ocupen, podrán ser prefijos o sufijos. El ejemplo de ello es, tú tienes hacer. Añades des, que es un prefijo y va antes de la palabra, y tendrías deshacer. Sería básicamente un afijo flexivo y una palabra deshacer que proviene de hacer. Mientras que con el sufijo tienes muerte, añades al, y tienes mortal. Añades una al ahí, que es un sufijo, y tienes algo que es capaz de morir, que añade capacidad de, y crea adjetivos. Y como habéis notado en muerte y mortal, la raíz puede cambiar para poder adoptar la forma nueva en la palabra derivada. Otro ejemplo de una raíz que cambia es terrestre. Aunque venga de tierra, cambia a ter porque básicamente tiene que sonar bien. No podría ser tierraestre. Pero bueno, después de las partes de la palabra tenemos los mecanismos de formación de palabras. Aquí los más importantes son derivación, composición y parasíntesis. Las siglas y los acrónimos y los acortamientos aparecen con menos frecuencia. Pero vamos con los mecanismos de formación. Los mecanismos de formación principales son derivación, composición, parasíntesis, siglas, acrónimos y acortamientos. Después ya pondremos ejemplos de todo eso.
Empezamos con la derivación. La derivación es el mecanismo de formación de palabras que consiste en añadir prefijos o sufijos a una raíz para crear palabras nuevas. Aquí lo importante es saber identificar una palabra derivada y no tanto saber definir la derivación. Ahora, aunque este mecanismo de formación de palabras ya es un bloque grande, tiene dos subformas de crear de las palabras. Una sería la prefijación y la otra la sufijación. La prefijación consistiría, como con los prefijos, en crear directamente palabras que provienen de otras a través de prefijos y la sufijación palabras que provienen de otras a través de sufijos. Algunos ejemplos de prefijación y sufijación serían, por ejemplo, hacer, rehacer. Eso sería prefijación porque añades un re antes de hacer, mientras que un ejemplo de sufijación sería árbol, eda, arboleda, y tendrías una sufijación, básicamente. Ahora, ¿qué es la composición? La composición consistiría en añadir dos o más raíces para crear una sola palabra. Serían dos o más raíces que funcionan como una sola. Aquí lo importante es saber que existen tres tipos de palabras compuestas. Las primeras serían las propias, las segundas las sintagmáticas y las terceras serían las cultas. Las palabras compuestas propias son aquellas en las que sus dos raíces van literalmente pegadas, que ya veremos ejemplos después de esto. Sería una raíz, otra raíz y totalmente pegados, sin espacios en blanco, sin guiones, nada. Y un ejemplo sería corta uñas, literalmente corta y uñas van pegados, rompeolas, rompe y olas van pegados y serían compuestos propios. Ahora vamos con los compuestos sintagmáticos. Serían cuando las dos raíces van separadas o por espacio en blanco o por guión. ¿Vale? O por varios espacios en blanco. Un ejemplo de un compuesto sintagmático sería hombre y araña van separados por espacio en blanco. Otro ejemplo de un compuesto sintagmático, pero ahora con guión, sería léxico-semántico, léxico-guión semántico. Allí mantendrían sus tildes, sus golpes de voz, etc. Y otro ejemplo de compuestos con varios espacios en blanco sería silla de ruedas. Silla, espacio, de, espacio, ruedas, espacio. Y las tres palabras funcionan como una sola. Lo que sí que hay que saber aquí, que es importante, aunque no os lo vayan a pedir, es la diferencia entre un compuesto propio y uno sintagmático. Recordad que cuanto más sepáis sobre la composición, mejor os será identificarlo, más fácil lo vais a identificar. Y es que los compuestos propios lo que tienen es un solo golpe de voz, de tal forma que, como iba diciendo, lo que sí que es importante es diferenciar ambos. En un compuesto propio, las dos palabras al estar juntas pierden también el golpe de voz y el golpe de voz se desplaza únicamente a la última. Por ejemplo, cortar es literalmente cortar, una palabra aguda. Uñas es una palabra llana, pero corta uñas ya no tiene corta uñas, es literalmente corta uñas. El golpe de voz se desplaza a la última palabra. Pero en las palabras compuestas sintagmáticas, hombre lobo no es hombre lobo, ¿vale? Hombre araña no es hombre araña. Literalmente al estar separadas mantienen sus propios golpes de voz. Ahora, otra cosa que sí que es importante son los compuestos cultos, que serían básicamente dos raíces que provienen de elementos grecolatinos, ¿vale? Sería básicamente biología. Bio viene de vida, logía de ciencia, ciencia que estudia la vida. Ornitología, ornito significa pájaro o ave, y logía, estudio de o ciencia que estudia. Ornitología sería ciencia que estudia las aves. Ahí serían dos raíces que están juntas y por tanto crean literalmente una palabra compuesta. Ahora vamos con la parasíntesis. La parasíntesis es literalmente el principal problema que encontraréis, porque tenéis que diferenciarlo de la derivación. Y es que mientras la derivación consiste en prefijo y sufijo en una palabra o en otra, prefijo nada más o sufijo nada más, la parasíntesis combina ambos. Se llaman normalmente circunfijos, la combinación entre un prefijo y un sufijo. Ahora, aunque las palabras parasintéticas sean aquellas que contienen prefijo y sufijo simultáneamente, no todas las palabras con prefijo y sufijo son parasintéticas. De tal forma que, ¿cómo vais a averiguar si una palabra es parasintética? Después de encontrar el prefijo y el sufijo, lo ideal es eliminar el prefijo y ver si la palabra que existe, o sea, palabra que lo que se queda existe, y si eliminas el sufijo, ver si lo que se queda existe. Con el ejemplo se ve mejor. Imaginemos una palabra como anochecer.
Tú si vas a una palabra como anochecer, te darás cuenta de que la raíz es noch y la raíz de esta palabra sería istor. Ahora, anochecer tiene un prefijo que es a y un sufijo que es ecer, por lo tanto se cumple la primera condición, tener prefijo y sufijo al mismo tiempo. Prehistórico tiene un prefijo que es pre e ico que es un sufijo, por lo tanto se cumple la primera condición. Vamos a la segunda. Si eliminas la a, lo que se quiera no debería existir. Nochecer no existe, vamos por buen camino. Si eliminas ecer, lo que se quiera no debería existir. Anoch no existe, por lo tanto la palabra sería parasintética. Anochecer es parasintética. Vamos con prehistórico. Si eliminas ico, prehistor no existe, ¿vale? Pero si eliminas pre, histórico ya existe, por lo tanto si histórico ya existe no es una palabra parasintética, simplemente es una palabra derivada y a través de prefijo. Se añadiría un pre a histórico y sería una palabra derivada. Así se averigua si una palabra es parasintética o no. Ahora, vamos con las siglas y los acrónimos. Las siglas y los acrónimos son literalmente el mismo mecanismo de formación de palabras. Sería coger las iniciales de un grupo de palabras, ¿vale? Para crear una nueva. La diferencia entre las siglas y los acrónimos es cómo se lee la palabra que se ha creado a través de las iniciales. Una palabra como ONG, que sería organización no gubernamental, se lee ONG, deletreándolo, y si se deletrea es directamente una sigla, mientras que otra palabra como sería ONU, se lee literalmente como si fuese una palabra normal, y si se lee así, no se deletrea, es directamente un acrónimo. Esa sería la diferencia entre una sigla y un acrónimo. Finalmente tendríamos los acortamientos, que literalmente serían la reducción de la extensión de una palabra, ¿vale? Imaginar una palabra como autobús. Tu autobús, si le eliminas auto y te quedas solo con bus, la has acortado. Sigue teniendo sentido, hace referencia a autobús y es una palabra acortada. Mientras que otra palabra como televisión, tú si le eliminas la parte de visión te quedas con tele, tiene sentido, proviene de televisión, es literalmente un acortamiento, una reducción de la extensión de una palabra. De tal forma que los principales mecanismos que vais a tener son derivación, composición, parasíntesis, siglas, acrónimos y acortamientos. Ahora, lo que he destacado aquí abajo, que es importante. En el examen os pedirán que identifiquéis las partes de una palabra, además de los mecanismos de formación de palabras, ¿vale? Para identificar las partes de una palabra tenéis que tener en cuenta una cosa, y es que las palabras no deben por qué tener únicamente, digamos, una raíz y un afijo nada más. Pueden tener varios afijos en una sola palabra, puede haber varios afijos. Por ejemplo, hemos aprendido aquí que hay flexivos y derivativos. Todo bien, pero ¿qué pasa con una palabra combina ambos? Que tienes que identificarlo y mostrarlo tú en el examen. De tal forma que una palabra como panadero, por ejemplo, tendría pan, adero, y después la O y la A son afijos flexivos, de tal forma que tendréis que diferenciar todas esas partes. Tendréis que marcar que tiene una raíz, tiene un afijo derivativo, pero que también contiene un afijo flexivo que indica género. Eso no lo dejéis a media, porque mucha gente con encontrar el sufijo, el afijo derivativo, ya cree que ya lo ha dicho todo sobre la palabra. Debéis tener cuidado con ello. Y ya lo siguiente. Hemos dicho anteriormente que un afijo flexivo es aquel que te muestra diferentes formas de la misma palabra, de tal forma que es la misma palabra, solo que con diferentes formas. Vamos a ir a los verbos. Os hablé de la desinencia verbal hace poco y os dije que era básicamente la raíz se mantiene y puede cambiar si es irregular, pero lo que se va añadiendo o lo que va cambiando son los afijos flexivos que contiene la desinencia verbal. Un ejemplo de ellos es cantamos, tenéis, viviríamos, ¿vale? Ahora, recordad siempre que los verbos siempre tendrán afijos flexivos, no tendrán afijos derivativos. Un verbo no proviene de otro verbo, simplemente cantar, canto, cantas, cantamos, cantáis, cantan, todo es cantar, solo que con diferentes personas, tiempos y hasta modos. Lo mismo con tener. Tenéis, tengo, tienes, tenemos, tenéis, tienen, allí. Son diferentes formas, pero es el mismo verbo. Y viviríamos, vivo, vivís, vivimos, vivíais, viviríais. Es la misma forma, solo que con diferentes
personas, tiempos y modos. Y recordad que para encontrar la raíz de un verbo lo que tenéis que hacer es escribir el verbo en infinitivo y borrar la conjugación. Ahora, un verbo como tengo, ¿vale? Lo que tenéis que hacer es, si es tener y es hasta ten, la raíz en tengo será hasta la G, porque es una raíz irregular, ¿vale? Por lo tanto, si sabéis que la O es la que siempre indica primera persona de tal, 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 lo que tienes que hacer es básicamente quedarte con el resto y será la raíz. Vale. Ahora vamos a ver algunos ejemplos de derivación, parasíntesis, composición, siglas, acrónimos y acortamientos. Empezando con derivación, os expliqué que los dos mecanismos principales eran prefijación y sufijación. Vamos a una palabra como deshacer. Allí tendríamos des, que sería el prefijo, mientras que la raíz sería hacer. Bien, otro ejemplo sería, por ejemplo, subterráneo, donde el prefijo sería sub, vendría de la raíz tierra, que veis aquí que la raíz cambia a ter para poder encajar en la palabra, mientras que el sufijo sería el eo, básicamente. Ahora, otro sería organista, de órgano, tendrías la raíz que es organ y finalmente ista, que es el sufijo, tristeza, que sería triste, sería básicamente trist, hasta la T la raíz, mientras que eza sería el sufijo. Así funciona básicamente la derivación. Ahora vamos a la composición. Aquí tendríais dos raíces que forman una sola palabra, pueden ser separados por espacios en blanco, por guión o directamente ir juntos. Sábelo todo sería sábelo todo, serían tres raíces formando una sola palabra. Cortafuegos, si os dais cuenta, tiene corta y fuegos en una sola palabra, un compuesto propio que está todo junto. Después tendréis físico-químico, que si os dais cuenta ahí las dos palabras mantienen tanto su golpe de voz e incluso las tildes. Va separado por un guión, sería un compuesto sintagmático, sería físico con tilde, químico con tilde, así funciona la composición. Coche, cama es más de lo mismo y mal humor es más de lo mismo también, separados por espacios en blanco. Ahora vamos con la parasíntesis. Como os dije, la parasíntesis sería prefijación y subfijación al mismo tiempo, que se llaman circunfijos, pero bueno. Y la segunda condición sería eliminar tanto el prefijo como el sufijo y ver si el resto existe. No se eliminan al mismo tiempo, sino que vas eliminando uno por uno y ves si el resto existe. Tendríamos una palabra como envejecer. En sería el prefijo y si lo eliminas te das cuenta de que vejecer no existe. Pero tienes que comprobar con la segunda parte también. Recordad cuando explicaba la prefijación, o sea, cuando explicaba la parasíntesis, y prehistórico cumplía cuando eliminabas ico, porque era prehistor, pero al eliminar prehistórico ya existía, por lo tanto hay que probar en ambos lados. Así que tocaría eliminar ecer, ahí tendrías envej, que tampoco existe, y sería una palabra parasintética. Ahora, vamos con las siglas y los acrónimos. Como os dije antes, era básicamente, si se puede leer completo, es un acrónimo, y si se deletrea, es una sigla. Ahí tendríamos como siglas DNI, ¿vale? Su significado. PYME, es un acrónimo, se puede leer todo junto. OVNI, un acrónimo, se puede leer todo junto. DIP, un acrónimo, se puede leer todo junto, mientras que ONG es una sigla porque se lee deletreándolo. Los dos mecanismos consisten en elegir las iniciales de un grupo de palabras para crear una nueva. Mientras que con los acortamientos tenemos foto, eliminas el final, que es grafía, y tienes foto. Tiene sentido, es fotografía, pero reducido. Recordad que los acortamientos son la reducción de la extensión de una palabra. Ahora vamos con tele, que sería eliminas visión, te quedas con tele, más de lo mismo, acortado. Profesor de profe de profesor o profesora, eliminas sor o sora, y sería básicamente un acortamiento también. Cine de cinematógrafo sería básicamente lo mismo, y autobús, bus de autobús sería eliminar el auto y quedarte únicamente con bus. Una última cosa que tenía que explicar era la parasíntesis a través de la composición y la derivación. Consiste básicamente en crear, digamos, una palabra compuesta, pero al mismo tiempo derivarla. Y es una forma de parasíntesis porque literalmente la palabra, digamos, la segunda raíz, que sería la que contiene la derivación, no existiría si las dos palabras no estuviesen juntas. Ahí entra, por ejemplo, siete mesino, que sería siete con mes, e ino, que sería la derivación. Mesino no existe sin siete, por lo tanto es una forma de parasíntesis. La siguiente sería variobajero,
Sería barrio y bajero. Bajero no existe sin barrio y sería una forma de parasíntesis. Y eso sería todo para el bloque 2 de morfología. Después tocaría ahora semántica y finalmente sintaxis.